industria en América Latina y cómo ves el futuro. ¿Cómo ves el futuro de la industria en aproximadamente 5 años? El futuro de la industria lo veo bien, pero va a ser un camino arduo, difícil, no va a ser fácil. Hay muchísima fijación ahora por los temas de precios, que son temas netamente engorrosos, y ahí precisamente llega la importancia de que las empresas farmacéuticas puedan generar nuevas ideas para la transmisión, comunicación, difusión del valor de sus nuevas tecnologías o sus nuevos productos que lleguen al mercado. Claro, entonces va a haber nuevos modelos de comunicación, de cómo dar a conocer esos valores. Es lo que mencionas, o nuevas Es maneras de comunicación con los medias diferentes. formas de comunicación, y además también generar reales propuestas de valor para los productos. El panorama para América Latina desde el punto de vista de la industria farmacéutica en los próximos 5 años también va a ser un poco complicado, puesto que las tasas de crecimiento de la región han disminuido. Y inclusive se espera que en los próximos 5 años estén por debajo de las tasas de crecimiento de los países desarrollados. ¿Cuál es la implicancia de esto? Es que precisamente la industria farmacéutica quizás en los próximos 5 años vaya a volver a enfocar sus esfuerzos y su inversión en los países desarrollados, que son los que posiblemente crezcan a una tasa mayor. Entonces el panorama, aunque América Latina va a seguir creciendo, aún va a tener algunas complicaciones. Ahora, por otro lado, dentro de lo bueno que tiene la región para los próximos 5 años, es que hay muchísimo por hacer. Ya mencionamos trabajar con grupos de pacientes, hemos hablado también de la calidad de la información local, ¿sí? Y otra de las cosas que yo veo que van a influenciar muchísimo en la región son esa comunicación que comienzan a existir entre las distintas agencias de evaluación de tecnologías de América Latina. Ya la Agencia de Evaluación de Tecnologías en México se comunica con la de Colombia, con la de Brasil, y se comparten información. Este share de información que cada vez va a crecer y posiblemente se vaya a uniformizar de repente en una agencia más regional, creo que es bueno, puesto que resultados favorables que alguna compañía farmacéutica puede tener en México puedan ser luego extrapolados a Brasil o a Chile, Argentina, de una forma mucho más rápido por esta comunicación que puedan existir dentro de las distintas agencias de evaluación de tecnologías. Definitivamente yo creo que hay como 3, 4 áreas que van a crecer mucho, y algunas de ellas ya las hemos mencionado. La primera, el crecimiento de información local va a aumentar, ya sea a través de IIRs, de estudios generados por los propios investigadores, pero estudios locales van a comenzar a incrementarse. Y cuando me refiero a estudios locales, no necesariamente o únicamente van a servir para acumular más información en términos de eficacia, seguridad de los medicamentos, sino también en términos de costo. Inclusive, en el futuro, yo creo que en América Latina se estarán realizando estos estudios de costo-efectividad con estos tipos de investigaciones más observacionales, lo que llaman en la literatura real world evidence. Esto es lo que yo creo que se nos viene, y va a mejorar muchísimo la calidad de la información que actualmente tenemos, además de otro tipo de tópicos, por ejemplo, epidemiológicos, ¿no? Donde carecemos actualmente de mucha de esta información. Segundo, yo creo que vamos a ver más, como ya lo dijimos, el tema de grupos de pacientes. De apoyo a grupos de pacientes, la influencia que de los mismos puedan tener en la toma de decisiones, eso está por verse. Eso ya es otro canal, no es tanto la educación o los programas que nosotros podemos diseñar con pacientes, sino es comenzar a generar con los actores claves de cada una de las economías de América Latina, de qué forma podemos oficializar esa voz, esa voto de los pacientes para la toma de decisiones. Una cosa es educación, otra cosa es la influencia que esa educación pueda generar posteriormente en la toma de decisiones. Como punto 3, yo rescataría un tema bastante importante. Yo creo que, y esto es una opinión personal, yo creo que los estudios de farmacoeconomía van a comenzar a perder relevancia en los próximos años.
La razón es muy sencilla. Generalmente la industria farmacéutica se está tendiendo hacia productos más especializados, productos oncológicos, enfermedades raras, drogas huérfanas, y estos medicamentos generalmente, puesto que tienen un comparador que es en el mejor de los casos el Best Supportive Care o el Standard of Care, los estudios de farmacoeconomía muchas veces no se ven favorecidos haciendo estas comparaciones, y mucho menos con los umbrales de decisión que existen en América Latina, que son a veces de 3 PIB per cápita o 1 PIB per cápita, dependiendo de qué país en la región estemos hablando. Ahora, ¿hay algo que va a suplir estos estudios farmacoeconómicos? ¿Qué va a suceder con Sí. todos los dossiers, con todo lo que va atrás? Los dossiers siempre van a existir y no creo que los estudios farmacoeconómicos desaparezcan. Lo que yo me comento es que su trascendencia y su importancia, su relevancia en la toma de decisiones va a disminuir. ¿Por qué? Porque ahora vamos a entrar a una nueva era. Los estudios de farmacoeconomía de alguna forma imperaron en nuestra región desde el año 2003, comenzaron en Argentina, en México, y yo creo que su época dorada está terminando. Ha pasado cerca de 10 años que contemplábamos la idea de estudio de farmacoeconomía como pieza crucial en la toma de decisiones, siguiendo el modelo inglés del NICE. Ahora, lo que está en boga en los países desarrollados, y esto va a permear en la región, en América Latina, es lo que llaman el Multi-Criteria Decision Analysis, que en pocas palabras es la decisión multicriterio. Esto lo que significa es que las agencias de evaluación de tecnologías en la región van a comenzar a evaluar en distintos puntos, y farmacoeconomía o los estudios farmacoeconómicos únicamente va a ser un punto de los mismos. Habrán otros puntos como los modelos epidemiológicos dentro del país, la calidad de la información local, habrá los modelos de impacto presupuestario, habrán otro tipo de cosas que se sumarán a una lista de criterios para tomar decisiones mucho más consensuadas. Y la razón principal es porque precisamente en enfermedades oncológicas, en enfermedades raras, drogas huérfanas, etcétera, los estudios de farmacoeconomía han mostrado ciertas limitaciones para explicar los beneficios que pudieran tener en poblaciones mucho más concentradas o específicas, y es precisamente hacia ahí donde vamos. Entonces, modelos como tampoco ya no es novedad. En Colombia han comenzado a adoptar este proceso multicriteria, y en México y en Brasil igual, aunque de una forma informal. A lo que me refiero informal es que todavía no lo tienen en su legislación, en sus reglamentos, sin embargo ya actualmente lo usan, y esto va a comenzar a permear al resto de países de la región. Claro. Hablabas antes un poco de riesgo compartido, modelos de riesgo compartido en la región. ¿Consideras que realmente estamos implementando modelos de riesgo compartido? ¿No se están dando? ¿Hay muchas barreras? ¿No lo estamos haciendo correctamente? ¿Cuál es tu visión de este tema en la región? Mi visión es que no se están dando, se han dado muy pocos, hay muy pocos casos, pero no se dan por una cuestión muy clara, muy sencilla. Los modelos de riesgo compartido, para que existan, tiene que haber cierta credibilidad en el seguimiento de los outcomes o de los resultados de los pacientes. Es decir, si una droga, un medicamento realmente está siendo eficaz o está siendo seguro sobre un determinado grupo de pacientes donde se aprobó la molécula, ¿no? o el biológico. Dado que no existen estos términos de referencia, de seguimiento, no se puede saber con exactitud realmente si, por ejemplo, el medicamento está siendo efectivo en el 50% de los pacientes o el 70%. ¿Por qué? Porque no hay data, no hay información, nadie está monitoreando, nadie está haciendo estos estudios locales. No es como en otros países. Esto es algo que estamos tratando de importar, digamos, de Estados Unidos o de Europa, pero claro, en Estados Unidos y en Europa las agencias, las instituciones, las organizaciones de salud, todos tienen bases de datos. Y aún cuando se han hecho progresos en América Latina, porque hay que decirlo, tampoco no es que estemos en cero, con, por ejemplo, expedientes electrónicos, etcétera, la cobertura de los mismos y la representatividad de los mismos aún todavía es muy deficiente, y sobre todo para examinar resultados clínicos, que es lo que realmente va a marcar
el punto de quiebre para que comencemos a adoptar los estudios, los programas de riesgo compartido que decía. Programas que generen valor, pues son programas que vayan a generar o suplir esas necesidades que actualmente son inexistentes. Por ejemplo, un programa de valor puede ser información médica a pacientes. ¿Por qué? Porque existe la necesidad de que los pacientes se enteren más de la enfermedad, de los medicamentos disponibles, de las guías, de las opciones terapéuticas que tienen. Existe esa necesidad, entonces un programa de información a pacientes, eso es un programa de valor. Un programa de valor con médicos es cuando los médicos necesiten conocer más qué dicen las guías internacionales, cuáles son los medicamentos que están siendo aprobados por la FDA, por EMA, por distintas agencias de evaluación de tecnologías en Europa, Canadá o Estados Unidos, Australia. Proporcionar ese tipo de información, ya sea a través de una página web, un portal, información digital, eso también es un programa de valor para médicos. Entonces, para mí, el tema de valor y programas de valor son precisamente programas o actividades para suplir necesidades reales y actuales. La industria farmacéutica, como tú bien sabes, está regulada por muchísimas políticas, no solo de parte del país, la legislación local, sino además por políticas internas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de generar estas propuestas de valor o estos programas de ayuda, ya sea a médicos, a KOLs o a pacientes. Y en ese sentido veo que va a crecer dentro de estos parámetros que muchas veces no son tan fáciles. Sobre todo las multinacionales, las empresas más grandes tienen parámetros, restricciones mucho más grandes que empresas locales de genéricos en los países. Entonces, yo este tipo de apoyos o de programas de valor veo que van a venir, pero van a llegar a América Latina de forma lenta hasta que encuentren la forma de ir saliendo o cubriendo precisamente todas estas políticas de control o regulaciones, tanto internas como externas de las compañías. Excelente. Muchísimas gracias por la entrevista, Joaquín. No, gracias a ti. Encantado. Gracias. Gracias.